La luz del atardecer en Madrid siempre le había parecido a Alowan una luz prestada, un resplandor que, aunque hermoso, carecía de la fuerza telúrica y el ocre profundo de las tierras de Arizona. Desde su balcón en el barrio de Salamanca, observaba cómo el tráfico fluía como un río de metal ruidoso, una corriente que nada tenía que ver con las aguas cristalinas del Cañón del Colorado que habitaban en sus recuerdos más vívidos. Alowan, a sus 72 años, era una mujer que desprendía una elegancia atemporal. Sus manos, adornadas con anillos de plata y turquesa, sostenían una taza de té que ya se había enfriado. Esa tarde, el aire de Madrid traía un aroma inusual, o quizás era solo su memoria jugando con sus sentidos. Cerró los ojos y por un instante el rugido de los coches se transformó en el latido de un tambor ceremonial. Sintió el olor a salvia quemada y a tierra mojada tras una tormenta de verano. Era una llamada que había intentado ignorar durante 40 años, sepultándola bajo capas de una vida europea perfecta, un matrimonio sólido y la crianza de 3 hijos que ahora eran adultos exitosos y distantes. «Madre, ¿otra vez perdida en tus pensamientos?». La voz de Elena, su hija mayor, rompió el hechizo. Elena entró al salón con la energía frenética de quien vive cronometrando cada segundo. Era abogada, brillante, y siempre vestida con trajes de chaqueta impecables. Miró a su madre con una mezcla de cariño y esa condescendencia que los hijos suelen adoptar cuando creen que sus padres se están volviendo frágiles. «No estoy perdida, Elena. Al contrario, creo que por fin me he encontrado», respondió Alowan con una calma que inquietó a su hija. «He tomado una decisión. Voy a volver a la reserva. He puesto el piso en venta y he comprado un billete de solo ida». El silencio que siguió fue denso. Elena dejó caer su bolso sobre la mesa de diseño. «¿De qué estás hablando? ¿A la reserva? Mamá, han pasado 4 décadas. Tu vida está aquí. Tus nietas están aquí. Manuel, que en paz descanse, te dio todo lo que una mujer podría desear. ¿Vas a dejarlo todo por un montón de polvo y recuerdos de cuando eras una adolescente?». Alowan se puso de pie, y en su postura había una dignidad que Elena no pudo rebatir. «Tu padre fue un hombre maravilloso, y lo amé con la devoción de quien agradece la paz después de una guerra. Pero él sabía, en el fondo de su alma, que una parte de mí nunca cruzó el océano. Viví para vosotros, para vuestro futuro. Ahora, por primera vez en mi vida, voy a vivir para mi pasado. Mi espíritu está muriendo en este asfalto, hija. Necesito respirar el aire de mi gente antes de que mis pulmones se cierren para siempre». Mientras tanto, al otro lado del mundo, en la inmensidad de la nación apache, un hombre llamado Taza se encontraba frente a su modesta casa de madera y piedra. El tiempo había grabado surcos profundos en su rostro, cicatrices de una vida dedicada a la tierra y a la protección de las tradiciones que el mundo moderno intentaba devorar. Taza era un hombre de silencios largos y sabiduría profunda. Había sido un buen esposo para Nahanda, una mujer de su tribu que le dio hijos fuertes, pero el corazón de Taza siempre tuvo una habitación cerrada con llave, una estancia donde el nombre de Alowan permanecía guardado como un tesoro sagrado. Nahanda había fallecido hacía 5 años, y desde entonces Taza sentía que el ciclo se estaba cerrando. Sus hijos, ahora hombres con sus propias familias, lo visitaban los domingos, preocupados por su soledad. «Padre, ven a vivir al pueblo nuevo, aquí el invierno es muy duro», le decían. Pero Taza se negaba. Él sabía que bajo el gran enebro del valle el tiempo no existía. Esa misma noche, mientras Alowan organizaba sus maletas en Madrid, descartando vestidos de seda y zapatos de tacón para recuperar sus viejas botas de cuero, Taza soñó con un águila que volaba desde el este. El ave traía en su pico una cinta de color añil, el mismo color que Alowan solía llevar en el pelo cuando corrían juntos por los senderos de la juventud. «Ella viene», susurró Taza al despertar, con la voz quebrada por la emoción y la edad. La resistencia de los hijos de Alowan fue feroz. Javier, su hijo mediano, llegó al día siguiente gritando sobre la irresponsabilidad de una mujer de su edad viajando sola.
Elena intentó convencerla de que era un síntoma de demencia senil, pero Alowan se mantuvo firme como una roca de granito. No les habló de Taza, no les habló del primer amor que nunca se marchitó. Eso era algo que el lenguaje moderno de sus hijos no podía traducir. Para ellos, el amor era un contrato o una emoción biológica. Para Alowan, el amor por Taza era una fuerza elemental, como la gravedad o el cambio de las estaciones. El día de la partida, Alowan se miró al espejo del aeropuerto de Barajas. Ya no era la joven que huyó buscando un futuro mejor, era una anciana sabia que regresaba a reclamar su esencia. Al subir al avión, sintió que el peso de los años en Europa caía de sus hombros. Con cada kilómetro que el avión devoraba sobre el Atlántico, Alowan sentía que rejuvenecía, no en su cuerpo, sino en su propósito. Al aterrizar en Phoenix, el calor seco y abrasador la recibió como una bendición. Mientras conducía el coche alquilado hacia las tierras altas de la reserva, el paisaje empezó a transformarse. Los edificios desaparecieron, las carreteras se estrecharon y el cielo se volvió de un azul tan profundo que dolía mirarlo. A medida que se acercaba al territorio de su infancia, el olor a pino y polvo empezó a llenar sus pulmones. Se detuvo en la entrada de la reserva, donde un cartel desgastado por el sol daba la bienvenida a los visitantes. Apoyó la cabeza en el volante y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Estaba en casa. Y en algún lugar, más allá de aquellas colinas rojas, el hombre que nunca pudo olvidar estaba esperando, tal vez sin saber que el destino estaba a punto de cumplir su promesa más antigua. La carretera que conducía al corazón de la reserva no era solo una vía de comunicación. Para Alowan era un túnel en el tiempo. A medida que el asfalto cedía paso a la grava y la tierra roja, el aire se volvía más denso, cargado de una electricidad que solo el desierto posee. El sol de la tarde colgaba bajo en el horizonte, tiñendo las formaciones rocosas de un púrpura casi irreal. Alowan bajó las ventanillas de su coche alquilado y dejó que el viento caliente despeinara los mechones plateados que se escapaban de su trenza. Ese viento sabía a libertad, pero también a una verdad cruda que Madrid nunca pudo ofrecerle. Al llegar a los límites del pueblo, la nostalgia la golpeó como una masa. Muchas cosas habían cambiado. Donde antes había senderos de caballos, ahora había algunas casas prefabricadas y postes de electricidad. Sin embargo, la esencia permanecía intacta. El olor a humo de leña de mezquite y el silencio majestuoso de las montañas que vigilaban el valle como guardianes eternos. Detuvo el coche cerca del antiguo mercado comunitario. Sus manos temblaban sobre el volante. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿A una mujer que ya no existía? ¿O a un hombre que probablemente la habría borrado de su mapa mental? Al bajar del coche, sus botas pisaron el suelo firme. Cerró los ojos. Y por un segundo sintió que la tierra la reconocía. Un anciano sentado en un banco de madera, con un sombrero de ala ancha cubriéndole los ojos, levantó la cabeza. Sus ojos pequeños y astutos la observaron con una curiosidad que rápidamente se transformó en asombro. ¿Alowan? La voz del hombre era un susurro ronco, como el crujir de las hojas secas. ¿Eres la hija de Ojos de Halcón? Alowan sonrió, y por un momento las arrugas de su rostro parecieron borrarse. Sí, soy yo, chato. Veo que el tiempo no ha podido con tu memoria. El tiempo puede con todo, menos con las deudas del corazón, respondió el anciano, poniéndose en pie con dificultad. Te fuiste buscando el sol de otro mundo, pero aquí el sol nunca dejó de esperarte. Mientras tanto, a unos pocos kilómetros de allí, Taza estaba trabajando en su pequeño corral. Sus manos, aunque nudosas por la artritis, seguían siendo fuertes. Estaba reparando una valla de madera cuando un escalofrío recorrió su espalda. No era el frío del atardecer, sino una intuición, una vibración en el suelo que sus sentidos, agudizados por años de soledad y observación, no pudieron ignorar. Se detuvo, dejando caer el martillo sobre el polvo. Miró hacia el camino principal que zigzagueaba por el valle. Su hijo menor, Kaetenay, se acercó con una camioneta vieja cargada de suministros. Era un hombre robusto,
de unos 40 años, que miraba a su padre con una mezcla de orgullo y preocupación constante. «Padre, pareces haber visto un espíritu. Entra en casa, el frío va a empezar a bajar de los picos». «Ella ha vuelto, Caetenay», dijo Taza, sin apartar la mirada del horizonte. «¿Quién ha vuelto? ¿De qué hablas?» «Alowan, la tierra me lo ha dicho. El aire ha cambiado de dirección». Caetenay suspiró con pesadez. Había oído historias sobre la mujer que cruzó el mar en susurros familiares, pero para él, Alowan era solo un fantasma, una distracción de la vejez de su padre. «Padre, no empieces con esas viejas leyendas. Alowan se fue antes de que yo naciera. Seguramente ni siquiera se acuerda de este lugar. No te harás daño imaginando cosas que el tiempo ya enterró». Taza no respondió. Sabía que sus hijos vivían en un mundo de hechos y cifras, de realidades tangibles y lógica moderna. Pero él vivía en el mundo de los ciclos. Sabía que la lluvia siempre vuelve a las raíces secas si éstas son lo suficientemente profundas. Alowan, tras hablar brevemente con Chato, se dirigió a la pequeña cabaña que su familia aún conservaba, ahora descuidada y llena de polvo. La llave, que había guardado en un joyero en Madrid durante 40 años, giró con un chirrido de protesta. El interior olía a tiempo estancado. Había mantas tejidas por su madre, ahora comidas por las polillas, y una vieja fotografía enmarcada en madera que mostraba a una joven Alowan junto a un joven Taza, ambos con la mirada llena de un futuro que el destino les robó. Se sentó en el borde de una cama vieja y dejó que la oscuridad la envolviera. No encendió las luces. Necesitaba que sus ojos se acostumbraran de nuevo a la oscuridad del desierto. Una oscuridad que nunca es total, porque las estrellas allí brillan con una intensidad feroz. Esa noche, el pueblo entero parecía susurrar. Los rumores vuelan rápido en la reserva. En las casas de los hijos de Taza y en las llamadas telefónicas que los hijos de Alowan hacían desde España, la tensión empezaba a gestarse. Para los jóvenes, este encuentro era un error, una perturbación del orden establecido. Para los dos ancianos, era el comienzo de la única batalla que valía la pena pelear, la batalla por reclamar el tiempo perdido. Alowan salió al porche y miró hacia la colina donde sabía que Taza vivía. Vio una pequeña luz, el parpadeo de una lámpara de aceite en la distancia. Su corazón, que durante años en Madrid había latido de forma monótona, dio un vuelco salvaje. Estaba cerca. Mañana, bajo la luz del sol que no miente, tendría que enfrentarse a los ojos del hombre que fue su primer amor, y quizá su último refugio. El amanecer en la reserva no llegó con el estruendo de la ciudad, sino con una sinfonía de silencios rotos apenas por el canto de las codornices. Alowan no había dormido mucho. La cama de su infancia le resultaba extrañamente cómoda, como si los muelles oxidados recordaran el peso de su cuerpo joven. Se levantó antes de que el sol acariciara las cimas de las montañas y se vistió con cuidado. Eligió una blusa de algodón blanco y se anudó al cuello un pañuelo de seda que Manuel le había regalado en París, un pequeño puente entre sus dos mundos. Sin embargo, en sus pies calzaba las botas de cuero que compró nada más aterrizar. Salió al porche y respiró hondo. El aire estaba frío y limpio, un contraste absoluto con el aire viciado de Madrid. Sabía exactamente a dónde ir. Sus pies, casi por voluntad propia, la llevaron hacia el sendero que ascendía hacia la vieja meseta, allí donde un enebro solitario desafiaba la gravedad y el tiempo. Ese árbol había sido el testigo mudo de sus promesas de adolescencia, el lugar donde Taza le había jurado que la esperaría siempre, incluso si el mundo se acababa. Mientras caminaba, Alowan sentía el peso de los 40 años en sus rodillas, pero su corazón latía con una ligereza adolescente. Cada piedra del camino parecía saludarla. «Has vuelto», susurraban las rocas. «Has vuelto», repetía el viento entre los arbustos de Gobernadora. A lo lejos, cerca del árbol, vio una figura. Taza estaba allí, como si fuera una extensión natural del paisaje. No llevaba su sombrero,
Su cabello plateado estaba recogido en una coleta sencilla, y su espalda, aunque algo encorvada por el peso de las décadas, mantenía una nobleza inherente. Estaba de espaldas a ella, mirando hacia el valle. Allowan se detuvo a pocos metros. El miedo la paralizó por un instante. ¿Y si él la rechazaba? ¿Y si el hombre que amaba se había convertido en un extraño amargado por el tiempo? El sol sale por el este, pero hoy ha traído una luz que venía de muy lejos, dijo Tasa sin volverse. Su voz era como el cauce de un río seco que vuelve a recibir agua, áspera, profunda y cargada de vida. Allowan soltó un suspiro que pareció durar media vida. Los pájaros siempre regresan a su nido cuando el invierno se acerca a Tasa. Él se giró lentamente. Sus ojos, rodeados de 1000 arrugas que contaban historias de pérdidas y resistencia, se clavaron en los de ella. Por un momento eterno, el tiempo se detuvo. No eran dos ancianos de 70 años, eran el guerrero y la doncella, el fuego y la brisa. Tasa caminó hacia ella con pasos cortos pero decididos. Cuando estuvo frente a ella, no hubo abrazos bruscos ni besos de película, solo hubo un reconocimiento profundo. Tasa extendió su mano y con la punta de sus dedos rozó la mejilla de Allowan, siguiendo el rastro de una lágrima que empezaba a descender. «Estás aquí», susurró él. «He soñado con este momento tantas veces que ahora temo que si cierro los ojos te conviertas en humo de nuevo». «No soy humo, Tasa. Soy tierra y soy memoria. He vuelto para quedarme, si es que todavía queda un sitio para mí en tu fuego». Se sentaron bajo la sombra del enebro, el mismo que los cobijó cuando sus manos eran suaves y sus sueños no conocían fronteras. Hablaron durante horas, pero no de la tristeza, sino de las pequeñas cosas, del sabor de la libertad, de los hijos que criaron por separado, de las parejas que amaron y perdieron. Había un respeto sagrado en sus palabras por las vidas que habían construido lejos del otro. No había reproches, solo una aceptación melancólica de lo que fue. Sin embargo, la paz del reencuentro fue interrumpida por el sonido de un motor. Una camioneta blanca subía por el sendero, levantando una nube de polvo. Era Caetenei, el hijo de Tasa, y no venía solo. En el asiento del copiloto estaba Javier, el hijo de Allowan, que acababa de llegar de España tras un vuelo de urgencia, alertado por sus hermanas sobre la locura de su madre. Ambos hombres bajaron del vehículo con rostros tensos. Javier caminó hacia su madre con paso rápido, ignorando la belleza del paisaje. «Madre, ¿qué haces aquí en medio de la nada con este desconocido?», exclamó Javier, su voz llena de una autoridad que no le correspondía. «Nos tenías preocupados. El hotel dice que ni siquiera dormiste allí. Esto ha ido demasiado lejos. Nos volvemos a Madrid mañana mismo». Caetenei, por su parte, miraba a su padre con una mezcla de vergüenza y enfado. «Padre, la gente ya está hablando. Dicen que esta mujer ha venido a confundirte la cabeza. No tenemos tiempo para dramas del pasado. Tienes que venirte a casa conmigo. Esto es ridículo». Tasa se puso de pie con una lentitud majestuosa. Se colocó al lado de Allowan, y aunque era más bajo que su hijo, parecía dominar toda la meseta. «Este desconocido, Javier, es el hombre que conoció a tu madre antes de que tú fueras siquiera un pensamiento», dijo Allowan, poniéndose de pie y enfrentando a su hijo con una mirada gélida que lo dejó mudo. «Y yo no soy una niña a la que se le ordena volver a casa. He cruzado un océano para recuperar mi alma. No permitiré que vuestro miedo me la vuelva a quitar». La tensión entre las dos generaciones era palpable, un choque violento entre la lógica del mundo moderno y la lealtad a los deseos del espíritu. Bajo el enebro sagrado, la batalla por su felicidad apenas acababa de comenzar. El silencio que siguió a las palabras de Allowan fue tan pesado como las rocas que rodeaban la meseta. Javier, acostumbrado a los despachos de cristal y a las discusiones basadas en la lógica fría, se quedó sin habla por un momento. Miraba a su madre como si fuera una desconocida. No veía a la mujer que lo había cuidado en Madrid, veía a una guerrera que hablaba con la voz de la tierra. Caetenei, al lado de su camioneta, apretaba los puños, dividido entre el respeto ancestral que le debía a su padre y la frustración de ver cómo la estabilidad de su familia se tambaleaba por una extraña. «Madre, por favor», insistió Javier,
bajando el tono pero manteniendo la firmeza. No estás bien. El duelo por papá, la soledad, todo esto te ha afectado. Este hombre, Taza, él no es parte de tu realidad actual. Es un recuerdo. No puedes vivir en un recuerdo. Taza dio un paso al frente. Su presencia emanaba una autoridad tranquila que obligó a Javier a retroceder 1 milímetro. Un recuerdo es algo que se queda atrás, joven, dijo Taza en un español pausado pero perfecto. Pero el amor que la tierra guarda no es un recuerdo, es una raíz. Tú ves a una anciana que necesita protección, pero yo veo a la mujer que posee la otra mitad de mi aliento. Tu lógica no tiene poder aquí, donde el tiempo se mide por el sol y no por los relojes de oro. Kateina intervino, su voz cargada de una amargura que había estado guardando durante años. «Basta, padre», gritó. «¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la memoria de Naanda, mi madre? Ella estuvo contigo cuando el invierno era duro, cuando no teníamos nada. Esta mujer se fue a vivir una vida de lujos en Europa mientras tú te quedabas aquí luchando por la reserva. No es justo que ahora, al final del camino, ella simplemente aparezca y borre todo lo que construiste». Alowan sintió que las palabras de Kateina le atravesaban el pecho como flechas. No era la primera vez que se sentía culpable por haberse marchado, pero escuchar la verdad desde los labios del hijo del hombre que amaba era un dolor diferente. Sin embargo, no bajó la mirada. «Tienes razón, Kateina», dijo Alowan, acercándose al joven. «Me fui, y he cargado con ese vacío cada día de estos 40 años. Amé a mi esposo, y Taza amó a tu madre. Eso no es una mentira. Pero lo que nosotros dos tenemos no es una traición a los que ya no están. Es una promesa que le debemos a la vida antes de que se nos acabe el tiempo. No busco borrar a Naanda, busco honrar lo que quedó inconcluso». Javier agarró el brazo de su madre, intentando llevarla hacia el coche. «Nos vamos al hotel, mamá, ahora mismo. No voy a permitir que te quedes aquí haciendo el ridículo». Taza puso su mano sobre la de Javier. No apretó, pero el gesto fue tan definitivo que Javier soltó a su madre por puro instinto. «En nuestra cultura», dijo Taza con voz de trueno, «respetamos la voluntad de nuestros mayores. Tú eres su hijo, no su dueño. Si ella decide caminar por este sendero, tú solo tienes 2 opciones: caminar a su lado o apartarte del camino». La tensión alcanzó su punto máximo cuando otros miembros del pueblo, atraídos por la conmoción, empezaron a acercarse. Entre ellos estaba Sarita, la hija de Taza, que siempre había sido la más conciliadora. Al ver a su padre y a Alowan juntos, sus ojos se llenaron de una extraña comprensión, pero el miedo a lo desconocido también la mantenía cauta. Javier y Kaetenay se miraron. En ese momento, a pesar de venir de mundos opuestos, se convirtieron en aliados temporales. Ambos compartían el mismo miedo, que sus padres, al unirse, se volvieran incontrolables, que rompieran el orden que ellos habían diseñado para sus vejeces. «Esto no ha terminado», sentenció Javier, mirando a Taza con desdén. «Llamaré a mis hermanas. Veremos qué piensan ellas de que te quedes en este lugar, sin atención médica, viviendo en una cabaña que se cae a pedazos». «El espíritu no necesita hospitales, hijo», respondió Alowan, mientras veía cómo la camioneta de Kaetenay se alejaba con Javier a bordo. Cuando el ruido del motor desapareció, el silencio del desierto volvió a reinar, pero era un silencio diferente, cargado de la promesa de una tormenta familiar. Taza y Alowan se quedaron solos bajo el enebro. El sol ya se estaba ocultando, pintando el cielo con vetas de sangre y oro. «Va a ser difícil, Alowan», dijo Taza, tomando su mano con ternura. «Nuestros hijos han crecido con muros en sus corazones. Los muros se caen, Taza. Si el viento pudo erosionar estas montañas, nosotros podremos erosionar su terquedad», respondió ella, apoyando su cabeza en el hombro que nunca dejó de ser su hogar. Aquella noche, en la reserva, no se habló de otra cosa. En la casa de Kaetenay, los planes para enviar a Alowan de vuelta a España empezaron a fraguarse. Pero en la pequeña cabaña de Alowan, una lámpara de aceite permanecía encendida, desafiando a la oscuridad, tal como el amor de 2 ancianos desafiaba a la lógica del mundo. La noche en la reserva no era negra, sino de un azul profundo que parecía vibrar con el canto de los coyotes. En la pequeña cabaña de Alowan, el aroma a café y cedro llenaba el espacio,
creando un refugio contra la hostilidad que sus hijos habían sembrado horas antes. Taza estaba sentado frente a ella, con las manos entrelazadas sobre la mesa de madera desgastada. La luz de la lámpara de aceite bailaba en sus rostros, acentuando cada arruga como si fueran los versos de un poema épico sobre la supervivencia. «Nuestros hijos piensan que hemos perdido el juicio a Lowan», dijo Taza con una sonrisa melancólica. «No entienden que el juicio es lo primero que se pierde cuando uno decide vivir de verdad». Lowan suspiró, acariciando el borde de su taza. «Están asustados, Taza. Para ellos, somos piezas de un rompecabezas que ya habían terminado de armar. Si nosotros cambiamos, su mundo se desmorona. Pero lo que más me duele no es su enojo, sino que crean que este amor es un capricho de la vejez, cuando en realidad es la única constante que he tenido en mi vida». Taza asintió, y por un momento sus ojos se perdieron en la llama de la lámpara. El presente se desvaneció, y ambos fueron transportados a aquel verano de finales de los años 70, cuando el mundo era joven, y el dolor era solo una palabra en las canciones tristes. «¿Te acuerdas del día que te fuiste?», preguntó Taza, con una voz que parecía venir desde el fondo de un cañón. Lowan cerró los ojos. Lo recordaba todo con una claridad dolorosa. Recordaba el calor asfixiante de agosto y el polvo que se levantaba bajo las ruedas del autobús gris que se la llevaría lejos de la nación apache. Recordaba a su padre, un hombre severo que creía que el futuro de su hija estaba en los libros y en las ciudades blancas, no en los campos de batalla simbólicos de una reserva empobrecida. «Mi padre te odiaba», susurró Lowan, «no porque fueras un mal hombre, sino porque eras el ancla que me mantenía aquí. Él quería que yo fuera alguien, sin entender que yo ya era todo lo que quería ser cuando estaba contigo». «Me dijiste que volverías en un año», recordó Taza sin rastro de amargura, solo con la paz de quien ha aceptado el destino. «Fui al enebro cada tarde durante 365 días. El primer año fue una espera, el segundo una agonía, el tercero fue cuando recibí la invitación de tu boda con ese ingeniero español». Lowan bajó la mirada y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Manuel me encontró cuando yo estaba rota, Taza. En la universidad, en Madrid, me sentía como un animal enjaulado. Él me dio ternura, me dio un hogar y me dio la seguridad que mi familia siempre me exigió. Lo amé, de verdad que lo hice, pero cada vez que él me abrazaba, yo cerraba los ojos y veía las montañas rojas. Me casé para sobrevivir al silencio de tu ausencia». Taza extendió su mano y cubrió la de ella. Sus dedos eran ásperos como la corteza del roble, pero su tacto era más suave que la seda. Yo también busqué refugio. Najanda era una mujer fuerte, con el espíritu de la montaña. Ella sabía que mi corazón tenía una herida que nunca cerraba del todo, pero decidió amarme de todos modos. Le di mi lealtad, mi trabajo y mis hijos. Pero en las noches de tormenta, cuando el trueno sacudía la tierra, era tu nombre el que mi alma gritaba en silencio. Se quedaron callados, dejando que el peso de sus confesiones se asentara en la habitación. No eran víctimas del destino, sino arquitectos de una tragedia común, la de haber hecho lo correcto para los demás, mientras sus propios deseos morían de hambre. De repente, un golpe seco en la puerta rompió la intimidad del momento. Era Keitanai. No entró, se quedó en el umbral, recortado contra la luz de la luna. Su rostro era una máscara de hierro. «Padre, Javier ha llamado a sus hermanas en España», dijo con voz gélida. «Están planeando algo legal. Hablan de incapacidad y de protección de bienes. Dicen que esta mujer te está manipulando para quedarse con las tierras de la familia». Taza se levantó con una agilidad que sorprendió a su hijo. Su mirada, antes tierna con Lowan, ahora era tan afilada como una punta de flecha de obsidiana. «Mis tierras son mías porque las recibí de mis ancestros, no porque un abogado en una ciudad lejana lo diga. Dile a ese joven español que si quiere pelear, que aprenda primero a caminar sobre esta tierra sin tropezar».
No es solo él, padre, insistió Keitanai, con un matiz de desesperación. Yo tampoco voy a permitir que destruyas la paz de nuestra familia por una fantasía de juventud. Si ella no se va por las buenas, haré que la comunidad intervenga. Alowan se puso de pie y caminó hacia la puerta, quedando frente a frente con el hijo de Tasa. Kaetenei, mírame, dijo con una calma absoluta. No quiero tus tierras, ni el dinero de tus hijos, ni el respeto de tu pueblo. Solo quiero los domingos que me quedan por vivir. Si crees que un papel firmado por un juez puede detener lo que el viento ha unido durante 40 años, es que no conoces la fuerza de tu propia sangre. Kaetenei no respondió, pero la duda cruzó sus ojos por un instante antes de darse la vuelta y desaparecer en la oscuridad. Taza y Alowan se miraron de nuevo. Sabían que la tregua había terminado. La guerra por su libertad no se libraría con flechas, sino con la resistencia de sus corazones cansados, pero invictos. La amenaza de los hijos no se quedó en palabras vacías. A la mañana siguiente, el aire en la reserva se sentía denso, como si una tormenta eléctrica estuviera a punto de estallar sobre el cañón. Javier había pasado la noche en vela, coordinando llamadas transatlánticas con sus hermanas, Elena y Sofía. Para ellos, la decisión de su madre no era un acto de amor, sino un síntoma alarmante de vulnerabilidad. Desde Madrid, las hijas enviaban documentos, escaneos de informes médicos antiguos y consejos legales, construyendo un muro de papel para intentar encarcelar el espíritu de Alowan. En la casa de Kaetenei, la situación no era distinta. Él había convocado a un pequeño grupo de hombres de la comunidad, argumentando que su padre estaba descuidando sus responsabilidades y su propia salud por una influencia externa. La reserva, que siempre había sido un lugar de calma, se convirtió en el escenario de una guerra fría generacional. A las 10 de la mañana, Javier y Kaetenei llegaron a la cabaña de Alowan. Esta vez no venían solos. Los acompañaba un médico de la clínica regional y un representante del consejo local. Madre, tenemos que hablar con seriedad, comenzó Javier, entrando sin llamar. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y una arrogancia protectora. Elena y Sofía están de acuerdo conmigo. Creemos que el choque cultural y el duelo tardío por papá te han causado un desequilibrio. Este doctor está aquí para evaluarte. Si no cooperas, iniciaremos un proceso de tutela legal. Aloan, que estaba sentada trenzando unas fibras de yuca, ni siquiera levantó la vista al principio. Taza estaba a su lado, tallando una pieza de madera con una parsimonia que desesperaba a los recién llegados. ¿Un desequilibrio, Javier?, preguntó Aloan finalmente, levantando sus ojos oscuros y profundos. Durante años viví en una ciudad donde el ruido no me dejaba oír mi propio corazón. Fui la esposa perfecta, la madre abnegada, la ciudadana ejemplar. Y ahora que decido escuchar el susurro de mis ancestros, ¿me llamas loca? No es locura, madre, es protección, insistió Javier. No puedes vivir aquí. Mira este lugar. No hay calefacción central, el hospital más cercano está a 1 hora, y este señor, señaló a Taza, no tiene los medios para cuidarte. Taza dejó el cuchillo de tallar sobre la mesa. El sonido, aunque leve, hizo que todos guardaran silencio. Se puso de pie, y su sombra pareció alargarse hasta cubrir a los hombres que lo desafiaban. Ustedes hablan de medios y de cuidados, dijo Taza con una voz que vibraba con la fuerza de la tierra, pero ninguno de ustedes ha preguntado qué es lo que hace que su alma siga latiendo. Tú, Kaetenei, dices que honras a tu madre Najanda, pero ella nunca hubiera querido que encarcelaras mi alegría. Ella sabía que mi cuerpo estaba aquí, pero mi sombra caminaba por otros senderos. Padre, basta de metáforas, exclamó Kaetenei, visiblemente afectado. Esto es la vida real. Hay leyes, hay herencias, hay una reputación que mantener. La discusión subió de tono. El médico intentó intervenir con preguntas suaves sobre la orientación y la memoria, pero Alowan lo interrumpió con una lucidez aplastante.
Citó fechas, nombres de sus antepasados, detalles de la ley de propiedad de la reserva y anécdotas precisas de la infancia de Javier que él mismo había olvidado. No había rastro de demencia, solo una voluntad inquebrantable. Sin embargo, el golpe más duro llegó cuando Javier mostró su teléfono. «Sofía está llorando, mamá. Dice que si no vuelves, no te dejará ver a los nietos. Dice que no quiere que crezcan viendo a su abuela perder la dignidad en un desierto». Allowan palideció. El chantaje emocional de sus hijos era la única arma que realmente podía herirla. Por un momento, sus hombros se hundieron y la duda cruzó su rostro. Taza lo notó y puso su mano firme sobre el hombro de ella. «La dignidad no se pierde por vivir donde uno ama, Javier», dijo Allowan con la voz quebrada pero firme. «Se pierde cuando uno permite que el miedo de otros dirija su vida. Decidle a Sofía que la amo, pero que mis nietos aprenderán más de una abuela valiente que de una abuela marchita en un salón de Madrid». Los hijos, viendo que no podían ganar por la fuerza de las palabras, se retiraron para planear su siguiente movimiento legal. Pero cometieron un error. Subestimaron la astucia de quienes han sobrevivido a décadas de espera. Cuando la noche volvió a caer, Allowan y Taza se miraron. Ya no podían quedarse a la defensiva. «Van a volver con papeles firmados por un juez, Taza», dijo ella en un susurro. «Mis hijos son persistentes cuando creen que tienen la razón moral». «Entonces», respondió Taza con una chispa de travesura en sus ojos que recordaba al joven que fue, «tendremos que irnos a un lugar donde sus papeles no signifiquen nada. Conozco los senderos del cañón secreto. Allí el tiempo se detiene, y solo los que conocen el lenguaje del viento pueden entrar». ¿Estás sugiriendo que nos escapemos? ¿A nuestra edad? Allowan soltó una carcajada que hacía años no salía de su garganta. No es una escapada, Allowan. Es nuestro viaje de novios, con 40 años de retraso. Aquella noche, bajo la luz de una luna que parecía bendecirlos, los dos ancianos cargaron una vieja camioneta con mantas, agua y recuerdos. Mientras sus hijos dormían en moteles y casas modernas, soñando con leyes y restricciones, Taza y Allowan se internaron en las profundidades del desierto, decididos a demostrar que el amor, cuando es verdadero, no tiene edad ni fronteras, solo horizontes. El cañón secreto no era solo un lugar físico, era un santuario de la memoria, un pliegue en la geografía de Arizona donde el tiempo parecía haber hecho un pacto de no agresión con la naturaleza. Taza conducía la vieja camioneta con una destreza que desafiaba sus años. Sus manos nudosas se aferraban al volante mientras el vehículo se balanceaba sobre el lecho seco de un antiguo río. A su lado, Allowan observaba cómo las paredes de piedra roja se elevaban hacia el cielo, cerrándose sobre ellos como las manos de un gigante protector. Con cada kilómetro que los alejaba de la civilización y de las voces inquisidoras de sus hijos, el peso que Allowan llevaba en el pecho parecía disolverse en el aire polvoriento. «Aquí», dijo Taza, deteniendo el motor frente a una gruta natural rodeada de sauces llorones y rocas milenarias. «El único juicio que importa es el de las estrellas». Al bajar del coche, el silencio los envolvió de inmediato. No era un silencio vacío, sino un silencio vibrante, lleno del susurro del viento entre las grietas y el lejano crujir de la maleza. Taza comenzó a preparar un pequeño campamento con una eficiencia ritualista. Allowan lo ayudaba, recogiendo ramas secas de mezquite para la hoguera. No necesitaban lujos. El suelo de arena era más suave que cualquier alfombre de Madrid, y el techo de roca más majestuoso que cualquier catedral europea. Mientras las llamas empezaban a lamer la oscuridad, Taza extendió una vieja manta de lana tejida con patrones apache. Se sentaron juntos, dejando que el calor del fuego les acariciara los rostros surcados por el tiempo. Por primera vez en décadas, no eran la madre de Javier ni el padre de Caithney. Eran simplemente Taza y Allowan, dos almas que habían sobrevivido a un naufragio de 40 años para encontrarse en la misma orilla. «Taza», susurró Allowan, mirando cómo las chispas se elevaban hacia el firmamento. «A veces cierro los ojos y siento miedo. Miedo de que esto sea solo un sueño de mis últimos días, una última trampa de mi mente para no enfrentar la muerte en la soledad de una ciudad extraña». Taza tomó la mano de Allowan y la llevó a su pecho, justo encima de su corazón. «¿Sientes eso?»,
preguntó él. Ese latido no es un sueño. Es la tierra respondiendo a tu presencia. El miedo es el lenguaje de nuestros hijos, Alowan. Ellos temen a la vejez porque creen que es el final de la vida, pero nosotros sabemos que es el momento en que la verdad se queda desnuda. No estamos huyendo de ellos, estamos rescatando lo que es nuestro. Mientras tanto, en la reserva, la atmósfera era eléctrica. Javier y Caithney, consumidos por la angustia y la culpa, se vieron obligados a compartir una mesa en la cocina de la casa de Taza. Javier tenía su ordenador portátil abierto, intentando rastrear coordenadas de satélite, pero el desierto se burlaba de su tecnología. Caithney, por su parte, examinaba un mapa físico, marcando con un lápiz los posibles refugios que su padre solía mencionar. «No lo entiendo», decía Javier, frotándose las sienes. «Mi madre nunca ha hecho nada irracional, siempre fue la voz de la prudencia. ¿Cómo puede estar en medio de la nada con un hombre al que apenas recuerda?» Caithney levantó la vista y miró a Javier con una mezcla de lástima y comprensión. «Ese es tu error, Javier. Tú crees que ella no lo recuerda. Pero mi padre nunca dejó de hablar de ella, aunque fuera a través del silencio. Ustedes en Europa ven el amor como algo que se construye y se mantiene. Nosotros lo vemos como algo que se reconoce. No están perdidos. Están en el único lugar donde por fin pueden ser ellos mismos». La conversación entre los hijos empezó a transformarse. Al compartir anécdotas de la terquedad de sus padres, empezaron a ver los reflejos de la misma fuerza en el otro. Javier habló de cómo Alowan nunca dejó de mirar hacia el oeste en los atardeceres de Madrid, y Caithney confesó que Taza siempre guardó un pequeño trozo de turquesa en su bolsillo, incluso cuando su esposa Najanda aún vivía. La hostilidad inicial empezó a ceder ante una verdad incómoda. Sus padres no estaban locos. Estaban enamorados con una intensidad que ellos, en sus vidas modernas y funcionales, quizá nunca llegarían a conocer. En el cañón, la noche alcanzó su punto más profundo. Alowan se apoyó en el hombro de Taza, y juntos observaron cómo la Vía Láctea se desplegaba sobre ellos como un río de leche y diamantes. No había necesidad de hablar de testamentos, de medicinas o de lo que dirían los vecinos. En ese momento, bajo el refugio de las estrellas, el primer amor reclamó su trono. El tiempo no se había recuperado, pero se había detenido, otorgándoles la eternidad en una sola noche de verano apache. El sol comenzó a teñir de un rosa violáceo las paredes del cañón, cuando el eco de un motor rompió la paz de la mañana. Taza, que ya estaba despierto alimentando las brasas de la hoguera, se puso de pie con calma. No había sorpresa en sus ojos, solo una aceptación serena. Sabía que sus hijos, movidos por ese amor torpe que a veces se disfraza de autoridad, acabarían encontrándolos. Alowan salió de la camioneta, ajustándose su pañuelo de seda, y se colocó al lado de Taza. Se tomaron de la mano, entrelazando sus dedos como raíces que han esperado siglos para tocarse. La camioneta de Caithney se detuvo a pocos metros, levantando una cortina de polvo fino. Javier y Caithney bajaron del vehículo. No venían gritando, ni traían abogados. Sus rostros, sin embargo, reflejaban el cansancio de una noche de búsqueda y una confusión que empezaba a transformarse en algo más profundo. Se detuvieron frente a los ancianos, y por un momento, el único sonido fue el silbido del viento entre las grietas de la piedra. «Madre», dijo Javier, y su voz no tenía la prepotencia de los días anteriores. Sonaba quebrada, casi infantil. «Pasamos toda la noche buscándote. Pensamos que algo malo os había pasado. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué huir como si fuéramos tus enemigos?» Alowan dio un paso al frente, sin soltar la mano de Taza. Su figura, recortada contra la inmensidad del cañón, emanaba una fuerza que hizo que Javier bajara la mirada. «No huimos de vosotros, Javier», respondió Alowan con una dulzura firme. «Huimos del ruido de vuestras expectativas. Huimos de la idea de que nuestra vida ya ha terminado y que solo somos muebles que deben ser cuidados y protegidos. Vinimos aquí para recordar quiénes éramos antes de que el mundo nos dijera quiénes debíamos ser».
Caetenay miró a su padre, buscando en sus ojos alguna señal de arrepentimiento, pero solo encontró una determinación inquebrantable. «Padre, la gente en la reserva pregunta, tus nietos están confundidos. Dicen que has perdido el respeto por la memoria de mi madre. ¿Cómo puedes estar aquí, con ella, mientras el resto de nuestra vida se desmorona?» Taza suspiró, y su aliento pareció fundirse con el aire sagrado del lugar. «Caetenay, hijo mío, el respeto no es una estatua de piedra que se queda inmóvil. Tu madre, Najanda, sabía que el corazón de un hombre es un bosque con muchos senderos. Yo la amé y la honré cada día que estuvimos juntos, pero Alowan no es un insulto a su memoria, es el regreso de una primavera que creía perdida. Si de verdad me respetas, deberías alegrarte de que tu padre no pase sus últimos inviernos sentado en una silla, esperando que el sol se apague». Javier intervino, acercándose un poco más. «Pero esto no es sostenible, mamá. No podéis vivir en una cueva. Madrid te ofrece seguridad, salud, cercanía. ¿Qué te ofrece este desierto aparte de polvo y soledad?» «Me ofrece mi nombre, Javier», exclamó Alowan con una pasión que lo dejó mudo. «En Madrid soy la señora de, la madre de. Aquí soy Alowan. Aquí, cuando Taza me mira, no ve a una anciana que necesita una receta médica, ve a la joven que corría por estos valles. Me ofrece la oportunidad de morir siendo dueña de mis suspiros, no una paciente en una lista de espera». Se produjo un silencio largo y denso. Javier y Caetenay se miraron. La noche que habían pasado juntos, compartiendo historias y miedos, había empezado a erosionar sus muros. Ya no veían a dos viejos caprichosos. Empezaban a vislumbrar la magnitud de un amor que había sobrevivido al exilio, al silencio y al tiempo mismo. «No vamos a obligaros a volver», dijo finalmente Caetenay, sorprendiendo incluso a Javier. «Pero no podemos dejar que viváis así, sin nada. No necesitamos nada, porque lo tenemos todo aquí», dijo Taza, señalando el horizonte y luego a Alowan. «Pero si de verdad queréis ayudarnos, dejad de ser nuestros carceleros y empezad a ser nuestros hijos de nuevo. Aceptad que nuestro tiempo es nuestro, y que si decidimos quemarlo juntos, es el fuego más hermoso que hemos encendido jamás». Javier sintió que algo se rompía dentro de él, el orgullo, la necesidad de control, el miedo a la pérdida. Caminó hacia su madre, y por primera vez en años la abrazó con una sinceridad desarmante, sin prisa, dejando que las lágrimas mojaran el hombro de la mujer que le había dado la vida. «Solo quiero que seas feliz, mamá», susurró Javier, «aunque tu felicidad esté a 10.000 kilómetros de mi casa». Aquel encuentro en el amanecer del cañón no fue un rescate, fue una capitulación. Los hijos comprendieron que el amor de sus padres no era una amenaza a su orden, sino una lección de vida que ellos mismos aún no habían aprendido. El juicio había terminado, y la sentencia era la libertad. Tras el encuentro en el cañón, una calma inusual descendió sobre la reserva. Ya no había susurros de abogados ni amenazas de tutela. Los hijos, habiendo comprendido que el amor de sus padres era una fuerza de la naturaleza, decidieron deponer las armas. Sin embargo, el reto era ahora mucho mayor. ¿Cómo unir dos mundos tan distantes como el de una familia tradicional apache y una familia moderna española? La respuesta llegó de la mano de Taza, quien propuso una ceremonia de unión bajo las leyes de su pueblo, no solo para sellar su compromiso con Alowan, sino para sanar las grietas entre sus descendientes. Elena y Sofía, las hijas de Alowan, aterrizaron en Phoenix 2 días después. Llegaron con la guardia alta, preparadas para una crisis, pero lo que encontraron las dejó sin palabras. Al llegar a la reserva, vieron a su hermano Javier sentado junto a Caetenay frente a una hoguera, compartiendo una comida sencilla y hablando sobre la infancia de sus padres. La imagen de esa fraternidad improbable fue el primer paso para que las hermanas bajaran su escudo de escepticismo. «No puedo creer que estemos permitiendo esto», susurró Elena mientras observaba a su madre, Alowan, que reía mientras ayudaba a Sarita, la hija de Taza, a limpiar unas raíces de yuca. «No lo estamos permitiendo, Elena»,
respondió Javier con una madurez que sorprendió a su hermana. Estamos siendo testigos de algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo, la capacidad de ser fieles a nosotros mismos. Mírala. En Madrid nunca tuvo esa luz en los ojos. Los preparativos para la ceremonia se convirtieron en un puente cultural. Las hijas de Alowan, acostumbradas a los vestidos de diseñador y las cenas de gala, se vieron inmersas en un mundo de significados ancestrales. Sarita les enseñó el simbolismo de los colores apache, el blanco para el este y la vida, el azul para el sur y la sabiduría. Por su parte, Sofía y Elena compartieron fotos y recuerdos de la vida de su madre en España, permitiendo que la familia de Taza comprendiera que Alowan no era una extraña, sino una mujer que había llevado el desierto en su alma mientras caminaba por las calles de Europa. Sin embargo, el conflicto no desapareció del todo. Una tarde, durante la preparación del banquete, Caetenay y Javier tuvieron una conversación tensa pero necesaria. «Mi padre dice que tú te llevarás a tu madre de vuelta si algo sale mal», dijo Caetenay, observando a Javier con desconfianza. «¿Y tú crees que ella es una carga para vuestra comunidad?», respondió Javier. «La verdad es que ambos tenemos miedo de lo que no conocemos, pero he visto a mi madre caminar hoy por el sendero sin cansarse. He visto a tu padre mirarla como si fuera el primer rayo de sol del mundo. Si ellos pueden confiar el uno en el otro después de 40 años, ¿quiénes somos nosotros para dudar?». El día previo a la unión, Taza llevó a los 3 hijos de Alowan a un lugar sagrado en las colinas. Les habló de la persistencia de las raíces y de cómo el agua siempre encuentra su camino hacia el mar, sin importar cuántas presas se construyan. Les pidió que no vieran esta unión como un final, sino como una expansión de sus propias familias. Les explicó que a partir de ahora ellos también tendrían un hogar en la Tierra Roja, y que sus hijos, los nietos de Alowan, crecerían sabiendo que el amor no tiene fecha de caducidad. Esa noche, bajo un cielo que parecía una manta de terciopelo salpicada de diamantes, las dos familias cenaron juntas. Se escuchaban mezclas de español e inglés, risas y anécdotas compartidas. Los nietos de Taza jugaban con los teléfonos de Javier, y las hijas de Alowan escuchaban fascinadas las leyendas que Sarita contaba sobre el origen de las estrellas. El muro que los hijos habían construido para proteger a sus padres finalmente se había derrumbado, dejando paso a una nueva estructura hecha de respeto y curiosidad mutua. Alowan y Taza observaban la escena desde la sombra del porche. Se tomaron de la mano, sintiendo el calor de la vida fluyendo entre ellos. «Lo hemos logrado, Taza», susurró ella, con la voz llena de una paz absoluta. «No, Alowan», respondió él, besando sus nudillos. «Ellos lo han logrado. Nosotros solo hemos esperado a que el viento soplara a nuestro favor». La ceremonia estaba lista. El escenario estaba dispuesto para el acto final, donde el pasado y el presente se fundirían en un solo camino, demostrando que nunca es demasiado tarde para volver al lugar donde el corazón late con fuerza. El día de la ceremonia amaneció con una claridad cristalina, como si el desierto mismo hubiera decidido lavar sus horizontes para la ocasión. El aire no pesaba, soplaba con una frescura que traía el aroma de los pinos de las tierras altas. En la reserva, el bullicio era diferente al de los días anteriores. Ya no había tensión ni reproches, sino un sentido de propósito compartido. Las familias de Taza y Alowan, antes divididas por océanos y prejuicios, trabajaban juntas para preparar el círculo sagrado bajo el gran enebro, el árbol que había custodiado sus secretos durante 4 décadas. Alowan se preparaba en la cabaña con la ayuda de sus hijas, Elena y Sofía. No vestía de blanco como en una boda europea, sino que lucía un vestido tradicional de piel de gamo, suave como la caricia de una nube, adornado con cuentas de turquesa y obsidiana que Sarita le había prestado. Mientras Elena le trenzaba el cabello plateado, se miraron en el espejo. «Perdónanos, mamá», susurró Elena, con los ojos empañados. «Estábamos tan cegadas por el miedo a perderte que casi te robamos la oportunidad de ser tú misma». Alowan tomó las manos de su hija y sonrió. «No hay nada que perdonar, hija. El amor que protege es natural, pero el amor que libera es el que nos hace humanos. Hoy no os pierdo, hoy os traigo a mi verdadero hogar». Mientras tanto, en el exterior, Taza caminaba junto a sus hijos, Caeteni y Javier. El joven español vestía una camisa de lino clara,
mimetizándose con el entorno. Taza le entregó un pequeño amuleto de madera tallada. «Esto es para que recuerdes que aunque vivas en la gran ciudad, tienes una raíz aquí», dijo Taza. «Cuida de tu madre en la distancia, pero confía en que la tierra la cuidará mejor que cualquier muro de cemento». La ceremonia comenzó cuando el sol inició su descenso, tiñendo el cielo de un naranja encendido y violeta profundo. Los miembros de la tribu se sentaron en círculo, respetando el silencio sagrado. Taza y Alowan entraron en el círculo desde direcciones opuestas, simbolizando los diferentes caminos que habían recorrido en la vida para encontrarse en el centro, frente al fuego. El chamán de la tribu, un hombre cuya voz parecía el eco de las cavernas, invocó a los 4 vientos. Los hijos de ambos se acercaron para realizar el rito de la unión. Javier y Caeteni sostuvieron una manta tejida que colocaron sobre los hombros de sus padres, envolviéndolos en un solo abrigo. Fue un gesto poderoso. Los hijos ya no separaban a la pareja, sino que eran ellos quienes sellaban su unión. «Hace 40 inviernos», dijo Taza, mirando fijamente a Alowan a los ojos. «El viento te llevó lejos, pero dejó tu sombra conmigo. Hoy, mi sombra y la tuya se funden en una sola. No te ofrezco la fuerza de mi juventud, sino la paz de mi vejez, y un fuego que nunca se apagará mientras mis pulmones busquen aire». Alowan, con la voz clara y sin rastro de duda, respondió: «Crucé un mar buscando un futuro, pero mi alma siempre fue un pájaro cautivo de este desierto. Gracias, Taza, por esperarme bajo este árbol. Gracias por recordar quién era yo cuando yo misma lo olvidaba. Prometo que cada atardecer que nos quede será un tributo al tiempo que vencimos». Cuando el chamán declaró la unión, los tambores empezaron a sonar. No era un ritmo de guerra, sino un latido de corazón, constante y vital. Los hijos y nietos se acercaron para abrazarlos. Sofía y Elena lloraban de alegría, contagiadas por la espiritualidad del momento, mientras los hijos de Taza les daban la bienvenida a la familia con gestos de respeto. La fiesta se prolongó bajo la luz de la luna llena. Hubo comida, historias contadas en varios idiomas y una danza que unió los pies de los madrileños con el polvo de Arizona. Por una noche no hubo fronteras. La modernidad y la tradición bailaron juntas bajo las estrellas apaches. Al final de la noche, cuando los invitados empezaron a retirarse y el fuego se convirtió en un rescoldo dorado, Taza y Alowan se quedaron solos frente a su pequeña cabaña. El silencio del desierto volvió a reinar, pero ahora era un silencio pleno, habitado. Se sentaron en el porche, meciéndose lentamente, con las manos entrelazadas. «¿Estás cansada, Alowan?», preguntó Taza suavemente. «No, Taza», respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. «Siento que por fin he despertado». El sol poniente de su vida no era un final, sino un resplandor eterno. Habían demostrado que el primer amor no es solo un recuerdo de juventud, sino una fuerza capaz de mover montañas, cruzar océanos y convencer a los corazones más tercos de que nunca es demasiado tarde para ser feliz. Bajo el cielo de Arizona, 2 ancianos cerraron los ojos, sabiendo que mañana, por fin, despertarían juntos, en el lugar al que siempre pertenecieron.